Muy buenas noches, mis queridos oyentes de Facebook Live. Estamos aquí una vez más en este precioso día, en este día jueves 14 de agosto del 2025. Bienvenidos a esta plataforma de Facebook Live. Les damos la cordial bienvenida. Les saluda la doctora Ceballos. Estamos aquí con un tema muy importante. Así que le invito a cada uno de ustedes para que pase la invitación a las personas que puedan escuchar este tema. Vamos a hablar acerca del narcisismo desde la perspectiva psicológica, social y bíblica. Muy bien, no soy psicóloga, soy teóloga, pero hemos investigado un poquito de cómo se cataloga este tema del narcisismo desde estas tres perspectivas. Muy bien, así que le invito para que pase a sus amigos, a sus hermanos que están pendientes ahora de poder escuchar un tema tan importante, muy bien, en nuestros días y tan pertinente, muy bien. Así que más que bienvenidos, les doy muy bien la bienvenida a cada uno de ustedes que sigan invitándose. Permítame aquí yo también enviar a alguien más que son nuestros amigos para entonces poder comenzar con nuestro tema del narcisismo. Vamos a orar en esta preciosa noche para que el Señor nos guíe, que su Santo Espíritu use nuestros labios para poder expresar este tema. Muy bien, vamos a orar. Le invito a que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Amado Espíritu Santo, como siempre te damos la bienvenida. Tú eres el maestro por excelencia. Enséñanos a través de tu bendita palabra. Bueno, es un tema bastante, Señor, diríamos muy conocido por muchas personas, pero queremos también tratar desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia del narcisismo? Señor, toma tú el control de esta plática, de esta mini enseñanza que estaremos aquí haciendo, y todo lo hacemos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos en Cristo, como les dije antes, bueno, nuestro post que usted vio en Facebook Live es ¿habla la Biblia del narcisismo? Muy bien, y pusimos en este Facebook escuchará del poder transformador del Espíritu Santo. Muy bien, pero en todo lo que he estado estudiando en estos temas, ya que también en nuestro seminario damos el curso de consejería bíblica y varios otros programas. Es un paquete de cursos de consejería, así que tenemos que tratar todo tipo de consejería en grupo, consejería familiar, consejería para padres, para matrimonios. Muy bien. Por lo tanto, en este sábado vamos a estar enseñando este tema y va a ser dictado por la doctora Maribí Tobar. Muy bien, una médico, muy bien, es ella una mujer profesional, pero también nos va a dar desde el punto de vista médico y yo estaré hablando desde el punto de vista bíblico-teológico. Pero hoy solamente vamos a hacer, como diríamos, un síntesis de lo que es el narcisismo desde la perspectiva psicológica, investigando lo que dicen los psicólogos. No nos ponemos aquí como psicólogos, sino lo que ellos dicen desde el punto de vista social y desde el punto de vista bíblico. Por lo tanto, permítame, muy bien, entrar a esta corta introducción. Muy bien. Por ejemplo, el término narcisismo se ha hecho muy popular en los últimos años. Usted sabe que va a YouTube y encuentra muchos temas de eso. No he tenido mucho tiempo para escucharlo, solamente lo que hice es prepararme de acuerdo a mis estudios para poder investigar la perspectiva tanto psicológica, la social y la bíblica. Pero vamos un poquito a la introducción y vamos a ver, el término narcisismo se ha popularizado en los últimos años, apareciendo en conversaciones cotidianas, por ejemplo, en las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, su uso no siempre es preciso. Por ejemplo, este fenómeno del narcisismo que ha sido objeto muy bien de estudio tanto en la psicología como en la cultura popular. Y en esta charla yo abordaré una visión amplia y profunda del narcisismo, explorando raíces históricas y manifestaciones. Muy bien, en consecuencia, muy bien, también hablaremos de la perspectiva bíblica, cómo la Biblia aporta a una comprensión complementaria para hablar de este tema o ayudar a las personas que padecen de esta situación. Así que este análisis está orientado a proporcionar una herramienta útil para cada persona que
se ha hecho examinar por su médico, por su psicólogo y que padece de este trastorno de personalidad. También como líderes cristianos, educadores, personas interesadas en el desarrollo personal y comunitario, somos nosotros y especialmente vamos a dar el día sábado en nuestro seminario vamos a dar más profundidad al tema. Por eso le invito para que usted, después de habernos escuchado, puede conectarse al seminario, mejor dicho, al correo del seminario para poderle dar más información. Así que vamos entonces nuevamente, repito, a ver este narcisismo desde la perspectiva psicológica. Primeramente, muchas veces se confunde el narcisismo clínico, muy bien, de orgullo o autoestima elevado. Muy bien, para comprender de una manera integral es necesario explorar su definición psicológica, su origen histórico y también sus manifestaciones en la sociedad actual y la visión que presenta la Biblia. Pero yo quise también ir al origen y la definición, porque yo quería saber de dónde viene este término narcisismo. Entonces, el término narcisismo proviene de la mitología griega, concretadamente de la figura de Narciso. Muchos quizá ustedes ya lo saben, un joven que se enamoró de su propio reflejo. Esta historia ha servido como una metáfora para describir el amor excesivo, muy bien, o sería por uno mismo. Así que en el ámbito psicológico, los psicólogos dicen que, yo digo los psicólogos dicen que, no lo digo yo, el narcisismo se define como un patrón de pensamientos, sentimientos y comportamientos relacionados con la autoestima inflada, una necesidad intensa de admiración y una falta de empatía por los demás. Muy bien, así que el narcisismo toma su nombre de la figura mitológica, como dije antes, de esta figura mitológica griega, Narciso. Era un joven extraordinario de una extraordinaria belleza. Al contemplar su reflejo en el agua, quedó tan fascinado que no pudo apartarse de él, muriendo finalmente a orillas del lago. Esta historia se convirtió en un símbolo del amor excesivo por uno mismo. Muy bien. Por lo tanto, esta es parte de la mitología griega. Así que veamos un poquito entonces la perspectiva psicológica. El narcisismo se refiere, dicen los psicólogos, a un patrón de personalidad caracterizado por un sentido, como dije antes, inflado o de orgullo, muy bien, de la propia importancia, una necesidad profunda de admiración y una falta, muy bien, de empatía hacia los demás. Así que los psicólogos describen que el narcisismo como un espectro donde hay rasgos narcisistas leves pueden ser comunes, pero trastornos de personalidad narcisista es una condición clínica más severa. Muy bien, si usted tiene esos síntomas, tenemos que ver, entonces tienen que ver a su especialista, a su doctor, a su psicólogo. Y las características que antes pronuncié muy bien, que características clave del narcisismo según los psicólogos, por ejemplo, síntomas de grandiosidad, sentido exagerado de la propia importancia y logros, creencia en ser especial y único. Hay otro, necesidad de admiración, constante búsqueda de atención, elogios, validación y lo demás. No quiero decir con esto que la persona no necesita ser amada, estimada. Vamos después a ir al texto bíblico también para hablar en este tema. También lo que dicen los psicólogos también del tema del narcisismo es falta de empatía, dificultad para reconocer o comprender sentimientos de necesidad de los demás. También hablan mucho de la explotación interpersonal, tendencia de utilizar a los demás para sus propios fines, a menudo sin remordimiento, y también la arrogancia y sentido de superioridad, creencia de ser superior a los demás, muy bien, merecer un trato especial. Así que en el contexto del narcisismo, por ejemplo, los psicólogos tienen un término que es TPN, trastorno de personalidad narcisista, se refieren a esto, muy bien. En la revista Manual de Diagnóstico Estadístico, dice, describe un patrón generalizado de grandiosidad en la fantasía o en el comportamiento, muy bien, necesidad de admiración y falta de empatía con los demás. Como dije antes, esto lo dice la revista de estos psicólogos. Muy bien, también el trastorno de personalidad narcisista es un diagnóstico clínico reconocido que implica un patrón persistente de estos rasgos narcisistas que causan problemas muy bien significativos en la vida de la persona. Por lo tanto, la persona también de este tipo puede tener dificultades en sus relaciones
de trabajo, de vida social o en sus relaciones interpersonales, a falta de empatía y de necesidad de admiración. Así que los enfoques terapéuticos, muy bien, el tratamiento para el trastorno de personalidad narcisista puede incluir esa terapia cognitiva y conductual, muy bien, terapia psicodinámica y también una empatía regular a sus emociones, muy bien. Por lo tanto, yo aconsejo que si usted está escuchando esta plática o esta charla y si ha visto usted esos síntomas, necesita atender a algún profesional. Y para resumir lo que dicen los psicólogos, muy bien, yo no lo digo, dicen los psicólogos, características principales del trastorno de personalidad narcisista son, como dije, autoestima o autoimagen exagerada, necesidad constante de admiración, falta de empatía, relaciones explotadoras, envidia o creencia, muy bien, que otros le envidian, y actitudes arrogantes y prepotentes, muy bien. Así que estos enfoques terapéuticos, no todas las personas con rasgos narcisistas tienen trastorno de personalidad narcisista y muchos pueden mejorar con terapia, muy bien. Especialmente yo quiero darles diríamos, la solución a través de lo que nos dice la palabra de Dios. Si te preocupa, mi querido oyente, por tu propio comportamiento o alguien que conoces, es recomendable que busques la ayuda de un profesional de salud mental. Muy bien, entonces eso es lo que dicen los psicólogos. Ahora vamos a ver desde el punto de vista social, el narcisismo desde el punto de vista social. En el área social, muy bien, también se analiza el narcisismo como un fenómeno que no solo afecta a la persona que lo padece, sino también su entorno, muy bien, y a la dinámica de las relaciones humanas. Estamos hablando del narcisismo desde el área social. También no se limita a una condición clínica individual, sino que se considera un patrón de interacción, comportamiento que puede tener repercusiones, comunitarias, familiares y culturales. Y ahora vamos a dar la definición social del narcisismo. Desde una perspectiva social, el narcisismo es visto como una actitud o patrón de comportamiento caracterizado por autorrealización excesiva, en otras palabras, tendencia a priorizar el propio interés, éxitos o imagen por encima de las necesidades colectivas. Por ejemplo, también baja reciprocidad, falta de interés genuino por los demás, salvo cuando sirven a su fin personal. También hay otro, búsqueda de admiración constante. Estamos hablando el narcisismo desde el punto de vista social. Necesidad siempre de reconocimiento y aprobación social para validar el propio valor. No digo tampoco que esto no podemos, como dije antes, hablar desde el punto de vista, yo como maestra a mis estudiantes me gusta animarlos, no los estoy exaltando, pero siempre valoro el trabajo, el esfuerzo que ellos hacen. Solo quiero que entienda el egocentrismo que existe en este tipo de problema. Muy bien, en el plano social no siempre se trata de un trastorno clínico, sino que se puede manifestar como un estilo de vida individualista, ese es el punto, reforzado por el contexto cultural. Muy bien, y los factores sociales que favorecen el narcisismo, varios elementos del entorno moderno pueden potenciar comportamiento narcisista. Muy bien, cultura de la imagen y de las redes sociales, por ejemplo, plataformas digitales, fomentan la autoexposición y la mediación del valor personal en la función me gusta y seguidores. Muy bien, por eso es importante tener el balance también en las redes sociales y hay un consumismo y competitividad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el mercado y la publicidad exaltan el éxito individual, la belleza física y el estatus. Muy bien. Modelos de culturas individualistas, por ejemplo, en sociedades donde se prioriza el yo sobre el nosotros. Muy bien. Se normaliza la autocomplacencia. También falta de vínculos comunitarios sólidos, la desconexión con redes de apoyo reales dejan un vacío que algunos intentan llenar con su autoexaltación. Entonces, hemos visto lo que dicen los psicólogos del narcisismo y ahora lo que dice el narcisismo en la era social. El impacto social del narcisismo, muy bien, no solo afecta el nivel individual, sino también produce consecuencias colectivas.
relaciones superficiales, por ejemplo, la interacción social se basa más en beneficios y apariencias que en una conexión genuina con el resto de las personas. Y hay también un aislamiento emocional. La ausencia de empatía puede romper la conexión social de solidaridad. Muy bien, ahora, también conflictos interpersonales. Y ese es el punto, por ejemplo, en la consejería tratamos mucho este tipo de problemas de las relaciones interpersonales. La necesidad de tener la razón y el deseo de controlar muy bien puede generar tensiones constantes. Y también una fragmentación comunitaria a nivel grupal. El narcisismo debilita la colaboración y la confianza mutua. Por eso es importante saber desde la perspectiva psicológica si hay un problema realmente de esa persona psicológica o es un problema de narcisismo social. Muy bien, por lo tanto, en la psicología se habla incluso de una cultura narcisista a sí mismo. Y aquí Christopher Lanch de cultura narcisista habla donde dice él, donde el éxito personal, la visibilidad y la imagen reemplaza los valores colectivos. Muy bien, así que según la perspectiva de la sociología, según este enfoque, el narcisismo, dice, se ve menos como un problema individual aislado y más como una consecuencia cultural de sociedades que promueven el rendimiento, la competencia y el reconocimiento externo. Muy bien, así que la prevención y abordaje social. Desde el área social se propone, ¿qué se propone? Los expertos sociólogos dicen fomentar la empatía y el servicio comunitario en educación y familia, promover el voluntariado y la cooperación como valores fundamentales. Por lo tanto, también tenemos aquí el tema de limitar la dependencia de validación digital y reforzar relaciones presenciales, crear entornos inclusives de solidarios, muy bien, que reconozcan logros colectivos y no solamente individuales. Así que el narcisismo, visto desde el punto de vista social, es tanto un fenómeno individual como un síntoma cultural. No surge del vacío, se alimenta de una sociedad que exalta la autoimagen, la competencia y la validación externa. Muy bien, así que mi propósito no es solamente darle información, sino también llevarle a lo que la palabra de Dios dice. Continuando un poquito más con el tema del narcisismo en el aspecto social, su impacto trasciende lo personal, muy bien, deteriorando la conexión social y las relaciones humanas. Por eso, su abordaje requiere acciones comunitarias y cambios culturales y además, muy bien, del tratamiento individual. Y es muy importante esto. Ahora, quiero tratar el narcisismo desde el área social y su perspectiva bíblica. Es muy importante. Por ejemplo, ya dije que el narcisismo desde el enfoque social refleja un patrón cultural que favorece el individualismo externo. Muy bien, pero la autoexaltación y la falta de empatía. Sin embargo, aquí vamos, la Biblia confronta estos comportamientos porque propone una vida centrada en Dios y en el servicio a los demás. Todo cambia el entorno bíblico. Así que en la dimensión social, el narcisismo es una actitud reforzada por una cultura de la imagen, competencia y búsqueda de reconocimiento. En la dimensión espiritual es un reflejo de la idolatría del yo, colocar la propia voluntad, la imagen o un éxito por encima de Dios y también del prójimo. Y muy bien, hay un texto muy favorito que muchos especialistas en la materia lo leen de la Biblia. La raíz social y espiritual del narcisismo dice 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, muy bien, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Este pasaje muestra cómo el amor desordenado hacia uno mismo es una señal de deterioro moral y social. Y a mí me gusta siempre ir al contexto. Vamos a leer desde el versículo 1 para entender más lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Dice, le escribe Pablo a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero,
Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y este es un pasaje increíble. Hemos leído, diríamos, el contexto muy bien. Y para saber un poquito más, usted sabe, esta carta fue dirigida del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Timoteo era su discípulo y colaborador más cercano en la obra misionera. Pablo le escribió esta carta desde la prisión en Roma, ya en sus últimos momentos, y le da una advertencia. Ya leí lo que le dice muy bien. La iglesia en aquellos días también enfrentaba persecución externa por parte del Imperio Romano y también corrupción interna por falsos maestros y líderes egocéntricos. Por eso leí, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Muy bien, entonces como usted ve, el apóstol Pablo le está dando una especial recomendación a su discípulo Timoteo, muy bien, y el propósito de él es animar y preparar a Timoteo para resistir la apostasía y fortalecer su liderazgo en tiempos peligrosos. Igualmente para nosotros hoy, queridos líderes, queridos pastores, hay una advertencia que nos hace el apóstol a través de esta carta y habla de este tipo de personas que surgen dentro de nuestra sociedad muy bien. Y como en la clase del día sábado estaremos estudiando, algunos dicen hay un narcisismo saludable porque la palabra nos manda a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es cierto, explicaremos con más detalle el día sábado. Muy bien, en el capítulo 3 que leí de segunda de Timoteo, inicia con la frase, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, este apóstol que está a punto de partir, muy bien, está a punto de ser sacrificado en la hoguera o ser descapitado, le da una recomendación que en los tiempos futuros y también en los tiempos en que vivía Timoteo, en el tiempo del Imperio Romano, había mucho narcisismo, mucho amor por sí mismos, muy bien. Pablo describe características de las personas en la decadencia moral de los últimos tiempos. Muy bien, por ejemplo, el versículo 2 es parte de una lista de 19 actitudes y conductas que muestran la corrupción del corazón humano, siendo la primera amadores de sí mismo. Muy bien, y esa es la raíz de las demás. ¿Y cuál es el significado de amadores de sí mismo? Por ejemplo, en griego la palabra filatos, así, o filos es como, no es el fileo del amor fraternal, sino viene de esta palabra filautos, muy bien, amor por uno mismo, y no es el cuidado sano de uno mismo, sino un amor desordenado y egocéntrico que se pone solamente con el yo por encima de Dios y por encima del prójimo, sin importarle a nadie más. Muy bien, la Biblia habla de lo contrario. Muy bien. La Biblia dice esto, pero la Biblia también nos manda a que debemos ser amadores, muy bien, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo. Más bajo tengo textos bíblicos para poder enfocar bien lo que dice la Biblia acerca del narcisismo. Muy bien, como dije antes, este egocentrismo era una señal profética de la decadencia moral tanto en la sociedad pagana del primer siglo como en sectores de la iglesia actual o también en el mundo secular, ¿cierto? Así que el apóstol Pablo nos advierte a Timoteo y advierte también a la iglesia, muy bien, que el amor excesivo por uno mismo es la raíz del deterioro social. En nuestra cultura este fenómeno, ¿cómo se refleja? Veamos muy bien la cultura de la autoimagen y la autopromoción, también la falta de empatía, eso es lo que más me toca a mí, y servicio comunitario, la obsesión por el reconocimiento público, es como algo obsesionado, muy bien. Así que Pablo instruye a Timoteo a mantenerse firme en la verdad, por eso le dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad
porque sabes que puedes confiar en quienes te han enseñado. Y me encanta cuando dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Padres, madres, abuelitas, propónganse en instruir a sus hijos en los caminos del Señor, para que conozcan el contexto, se edifiquen en la palabra, aprendan a crecer diríamos, en amor a Dios y amor a su prójimo, y no concentrados en uno mismo o algo muy egoísta o egocéntrico. Muy bien, muy bien. Y así que la aplicación para Timoteo y para nosotros es evitar estas actitudes. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese poder transformador? Es la unción, el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la persona. El Espíritu Santo es el que cambia, transforma, regenera. Él fue puesto aquí, Él fue dado a la iglesia para que sea nuestro consolador o nuestro paracleto, como dice la palabra griega, que no solamente es nuestro consolador que consuela, sino el que nos regenera, nuestro santificador, nuestro intercesor, nuestro ayudador, nuestro maestro, el que me ayuda en todo lo que yo necesito, el que dirige mi vida. El Espíritu Santo está dejado aquí en la iglesia para ayudarnos en todos los aspectos. Muy bien, por eso Pablo les exhorta, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder. ¿A qué poder? Al poder del Espíritu Santo, que es el poder del Espíritu Santo que te capacita para poder cambiar tu vida. Porque por sí solos no podemos. Por eso la Biblia sí habla del narcisismo. Muy bien, por lo tanto, dice, aléjate de tales individuos. Ahora, podemos orar por ellos, recomendarles muy bien. Si es un narcisista estilo social, podemos ayudarlos dentro de la grey pastoral, muy bien, con consejos y con una consejería especializada. Si es un problema ya clínico, tienen que acudir a los doctores especialistas. Ahora también Pablo le instruye, enseñar a otros el camino de humildad y de servicio para que todo ese egocentrismo salga. Muy bien, dice, un siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe estar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura, qué hermoso, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Sí, tenemos fe de que Dios puede cambiar los corazones y las actitudes narcisistas, porque si nos sujetamos a la obediencia y nos sujetamos, estamos en sumisión a la palabra de Dios y ser sensibles al Espíritu Santo, dejar que Él obre y alimentarnos con la palabra de Dios, se puede cambiar. Muy bien, porque también Pablo le dice a Timoteo, y le dice que teniendo apariencia de piedad, muchos, muy bien, con estilo narcisista, pero negando la eficacia de ella, a estos evita. Muy bien, así que no olvidemos mantenernos firmes en la verdad. Evitar estas actitudes y enseñar a otros el camino de humildad según los textos que le he acabado de leer. Por lo tanto, mis amados, en lo personal, muy bien, examinar si mi servicio es para Dios o para mi propia gloria. También en la iglesia, promover una cultura de humildad y no de competencia. Y el día sábado en nuestras clases estaremos hablando el servicio que Jesús dio a sus discípulos. Muy bien, para entender un poco más y así poder salir de esa cultura narcisista. Muy bien, en la sociedad ser un modelo de generosidad y empatía, contrarrestando la cultura, por ejemplo, del yo primero. Por lo tanto, recuerde lo que dice Pablo a Timoteo, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Entonces, hay una advertencia urgente aquí. En tiempos difíciles, la idolatría del yo sería una marca de decadencia moral. Pero lo hermoso es que aquí Pablo exhorta, muy bien, a amar a Dios como el Señor también nos manda en Mateo, muy bien, Mateo del capítulo versículo 36, que dice, amarás al Señor tu Dios, muy bien, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, amar a Dios sobre todas las cosas nos sacará muy bien de ese estilo de egocentrismo, muy bien, de confianza en uno mismo y sobre todo del solamente el yo. Muy bien. Recuerda, hay un ejemplo, hay varios ejemplos bíblicos, pero el que yo escogí fue el ejemplo de Nabucodonosor, terminando como Nabucodonosor tuvo un comportamiento narcisista. Dice, se glorió en su propio poder y éxito y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la gloria de mi majestad. Eso es orgullo. Y la consecuencia fue, Dios le humilló hasta que reconoció que el poder y la gloria vienen de Dios, vienen solamente de Dios. Y que lo que es la aplicación que podemos ver en el asunto social es los líderes y figuras públicas que se endiosan acaban perdiendo la credibilidad y sus relaciones sanas. Muy bien, los fariseos también en el tiempo de Jesús, en el capítulo 23, que es versículo 5-7, dice, antes hacen todas estas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flecherías y extienden sus flecos, sus mantos, y arman los primeros asientos en las cenas y los primeros sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y no es una forma, diríamos, que Jesús les está degradando a los fariseos, sino es la forma del orgullo, su comportamiento hacía que todo pasar, ser vistos, buscaban los primeros lugares y los saludos honoríficos. Consecuencia, Jesús les denunció por vivir una apariencia y no vivían bajo la verdad. Y que también estos fariseos era una comunidad basada en apariencias. ¿Qué hace? Se vuelve superficial y poco solidaria. Muy bien. Luego también el Señor habla al rico insensato. En Lucas 12 dice, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Luego me pondré cómodo, muy bien, y me diré a sí mismo, amigo mío, me diré a sí mismo, el orgullo, ¿no? Me diré a sí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en relación con Dios, es un necio. Y este tema es fuerte. Así que el rico insensato, su comportamiento, planeó su vida solo en función de sus bienes y placeres para él mismo, para su propia vida. Las consecuencias, Jesús lo llamó necio, una palabra fuerte, porque no fue rico para con él, sino que ni pensó en los demás. Y esta aplicación social podemos ver el individualismo extremo rompe el tejido comunitario y la justicia social. Y el Señor nos manda. La Biblia no se limita a señalar el problema, sino que ofrece principios transformadores. Servir en el lugar de ser servido. El Hijo del Hombre, dijo el Señor, no vino para ser servido, sino para servir. Así que socialmente hay que fomentar una cultura de colaboración y también de cuidado mutuo. Muy bien, por lo tanto, la propuesta bíblica para contrarrestar el narcisismo, muy bien, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Socialmente promueve la empatía y respeto este pasaje bíblico. Buscar la aprobación de Dios antes que los hombres. Si todavía, dice, agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, dijo Pablo en Gálatas 1:10. Por lo tanto, hay que libera de la esclavitud de la imagen pública. Muy bien. Y termino con esto, nuestra aplicación cristiana en el contexto social. En la familia, enseñar desde niños, desde pequeños, que el valor de una persona no está en la apariencia o en la popularidad, sino en su carácter y en su obediencia a Dios. En la iglesia, evitar el culto, personalidades, fomentando la participación y los dones de todos los miembros del cuerpo de Cristo, sino más bien con humildad, servir a Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacemos en la comunidad? Promover proyectos de servicio social que lleven a la atención de las personas del yo
hacia Él nosotros. Muy bien, en las redes sociales, usar las plataformas no para la autoexaltación, sino para edificar, compartir la palabra y animar a otros. ¡Qué bendición! Así que el narcisismo no es solo un problema psicológico, sino también un problema social y espiritual. La sociedad actual lo alimenta con mensajes de autoidolatría, pero la Biblia ofrece un camino opuesto, la humildad y el servicio centrados en Dios. Solo una transformación interna por el poder del Espíritu Santo, por medio de Cristo, el ungido y su unción, puede revertir este patrón y construir comunidades sanas, solidarias y centradas en el amor verdadero de Dios. Es necesario, dijo el Juan, el que vino a preparar el camino del Señor, no el apóstol, sino Juan, el que bautizaba. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así que el antídoto final o la solución final contra el narcisismo es vivir bajo, o muy bien, la sumisión de Cristo para que Cristo sea exaltado, no por nuestro propio ego. Y solo la obra del Espíritu Santo, muy bien, le puede hacer como Él ha hecho con cada uno de nosotros. El poder transformador del Espíritu Santo puede ayudarnos. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que un cristiano con tendencias narcisistas necesita un proceso de arrepentimiento, humildad y dependencia en el Espíritu Santo, aprendiendo a poner a Cristo y a los demás antes que a sí mismo. Muy bien, hasta aquí mi parte y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias porque a través de esta corta charla hemos podido traer el narcisismo desde la perspectiva psicológica, lo que los psicólogos dicen, muy bien desde la perspectiva social y sobre todo la perspectiva bíblica. Tú nos mandas, Señor, a ser humildes, muy bien, como tú, Señor, mansos y humildes, y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, muy bien, así como te amamos a ti. Amado Espíritu Santo, tú eres el único que puedes transformar vidas. Ponemos en tus manos a todas aquellas personas que de una o de otra manera escuchen esta charla y puedan reflexionar si hay conductas narcisistas que vengan al arrepentimiento, te reconozcan a ti como tu único Salvador personal y podamos aprender a vivir como Cristo. Y si hay tendencias narcisistas dentro de nuestras comunidades cristianas, perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser más humildes y poder, Señor, seguir el ejemplo tuyo. Como dice tu palabra, que tú te humillaste hasta lo último y entregaste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Diste tu vida, tomaste la forma de hombre, dejaste tus privilegios divinos, nunca tus atributos divinos, sino tus privilegios divinos. Siendo Dios, tomaste la forma de hombre y te humillaste hasta lo último. Enséñanos a ser servidores como tú nos enseñaste a servir. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias y espero que, bueno, las personas que nos han estado oyendo por el Facebook Live puedan compartir, por favor, compartir con sus amigos, los que no han podido escuchar. Y este sábado le invito para que venga a nuestras clases y nuestros estudiantes nos han estado escuchando. Por favor, no falte. Comenzamos desde las 9:15 hasta la 1:15 con estos temas. Recuerde que estará con nosotros nuestra amada profesora, la doctora Maribí Tobar, médico profesional. Muy bien, así que vamos a despedirnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.